Bueno, vamos a iniciar entonces con esta clase que hoy vamos a hablar acerca del periodo intertestamentario, que es esa parte que no aparece en la Biblia, lo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas personas lo llaman la página en blanco, los 400 años de silencio. Y realmente es una parte pero muy importante de la Biblia, aunque no está, porque nosotros de esta manera aprenderemos a conocer, o al final de que veamos la clase, nos vamos a dar cuenta que vamos a conocer muchas cosas de las que habla el Nuevo Testamento que quizás nosotros no comprendemos o que no encontramos información de su creación en la Biblia. Este periodo intertestamentario es también conocido como el periodo del silencio profético, porque si recordamos en la clase pasada el último profeta fue Malaquías, ¿cierto? Y los escritos de Malaquías fueron leídos aproximadamente del 500 al 450 antes de Cristo. Es decir, que por eso se habla de 400 años de silencio, porque desde Malaquías hasta que llegó Juan el Bautista no se había levantado un profeta en Israel. Entonces, fueron 400 años en los que ellos estuvieron esperando que la voz de Dios hablase, pero no fue manifiesta en ningún momento. En este periodo, Dios está preparando el escenario para la venida del Mesías. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces tras bambalinas? ¿No? Dios está preparando para que Jesús pueda llegar, gracias hermano, Dios está preparando para que Jesús o el Mesías pueda llegar a mostrar su mensaje. Ok, entonces, para que nosotros tengamos un paneo o un conocimiento breve, porque obviamente pues, este tema es muy largo, pero exageradamente largo. Y quizás ustedes se van a abrumar ahorita con nombres, con fechas, con ciudades, con países, pero es necesario que nosotros conozcamos esto. Esto va a ser más como una clase de historia, ¿no? Entonces, el periodo intertestamentario empieza a partir de que el pueblo judío está llegando nuevamente del exilio, está llegando a Jerusalén, reedifican el templo, reedifican los muros, reedifican sus casas y vuelven a fortificar la ciudad. En eso nos quedamos, ¿no? Malaquías nos contó esa historia. Eso fue lo que sucedió con el pueblo en Jerusalén. Y en ese momento, el imperio aqueménida, que eran los persas, porque pues los persas, uno siempre habla del imperio persa, pero el imperio persa estuvo durante mucho tiempo con muchas familias, digámoslo así, como con muchas dinastías, pero el más importante fue el imperio aqueménida, que era como la dinastía más grande que hubo del imperio persa. El imperio persa ya sabemos que, para que hagamos un recuento, el primer imperio con el que nos habla la Biblia fue el de Egipto, pero ese imperio no conquistaba tierras, ellos estaban solitos ahí en su territorio y ya eran solamente poderosos. Después vemos cómo se levanta el imperio asirio y este ya cambia las reglas del juego, ¿no? Porque este ya llega destruyendo y esclavizando y llevándose gente para sus ciudades. Y eso fue lo que le sucedió al reino del norte en Israel, que se los llevaron cautivos en el 722. Acuérdense siempre el nombre Tiglat-Pileser II. ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tiglat-Pileser II. Eso. Exacto. Tiglat-Pileser II fue el que llegó y el que conquistó entonces a Samaria y se llevó la gente cautiva. Ellos llegaron a atacar a Jerusalén, pero no lo lograron. Y hasta el 586, a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue que cayó, que cayó Judá, ¿sí? Y se llevaron a las personas para el exilio hacia Babilonia. Entonces Nabucodonosor también derrotó el imperio asirio, entonces ya no era el imperio asirio, sino que ahora era el imperio babilonio, ¿sí? Y ellos se llevaron a los judíos presos. Pero después de los babilonios llegaron los persas a manos de Darío. Darío el persa o Darío el grande, como usted le quiera decir. Y ellos tomaron el poder del imperio, le quitaron el poder a los babilonios, los mataron a todos y ahora ellos eran los dueños del mundo. Decíamos en la clase pasada que eran los dueños del mundo, no de todo el mundo, porque pues ellos no eran dueños aquí de los chipchas y de los mayas y entonces no, eran dueños del mundo conocido, de los pueblos y las ciudades que habían cercano a ellos. ¿Se acuerdan que yo les dije que ellos creían que la tierra era plana y a ellos les daba miedo seguir caminando porque se podían caer del borde de la tierra y caían en algo desconocido? Entonces ellos por eso no andaban más, o sea, llegaban hasta cierto lugar y decían, no, como que por aquí para allá ya no conocemos, entonces dejémoslo hasta ahí y nos vamos a seguir caminando. Por eso era el mundo conocido, porque era todo lo que ellos conocían. Y conocían demasiado, porque ellos conocían Europa, Asia y África. ¿Sí? Conocían demasiado, solo les faltaba América y Oceanía, exacto, cruzar el mar. Otra cosa muy importante que la hermana Sandra me hace acordar, también lo hablamos en una clase, que ellos no navegaban a mar abierto, ellos navegaban alrededor de las costas. O sea, obviamente no ahí donde usted se va a chapucear para que no se ahogue, no, eso obviamente un poquito más hacia el fondo, yo me imagino que para unos 10, 15 metros de profundidad, pero no se iban para alta mar. O sea, los barcos todos cruzaban por las riberas o por las playas de los mares, ellos no se metían más allá porque, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en hebreo mar es Yam? Y Yam era un demonio cananeo que se suponía que habitaba en las profundidades del mar. Entonces todos los barcos que se iban a alta mar, pues hoy en día sabemos que no es un demonio, sino que el mar se los tragaba por la fuerza del mar. Entonces cuando se iban hacia el fondo, pues hacia lo más profundo, se hundían y decían, es que Yam se los tragó, ¿sí? Por eso ellos no andaban en las profundidades, sino que andaban por ahí cerquita. Ok, entonces tampoco conocían muy bien el tema del mar. Entonces el imperio aqueménida, los persas están gobernando la tierra y es Darío el persa, que es quizás el rey más importante que ellos tienen, ¿sí? Después de Darío, viene Jerjes I. ¿Les suena ese nombre? ¿En dónde lo escucharon? En 300, muy bien, la película de 300. Exacto, y en la Biblia, claro, en la Biblia sale porque, por ejemplo, en el libro de Esther, Jerjes I es el rey Asuero. Eso es lo que dicen, ¿no? Los historiadores como que lo combinan con Asuero, exacto. Pero en 300 nosotros vemos cómo Jerjes llega y le declara la guerra a ¿quiénes?
a los griegos, eso. Él viene y les declara la guerra porque él está conquistando todo. Entonces dice, bueno, Darío, mi papá, tiene mucho poder, pero yo voy a tener más poder. Entonces yo les voy a quitar más tierras a las personas. Entonces ya no solamente estoy en África y en Oriente, sino que también me quiero ir para Europa. Y se va Jerjes para Europa y empieza entonces a atacar ay, se me fue, a Grecia. Tanto así que llegó y se apoderó de los macedonios, ¿sí? Él llegó, se apoderó de los macedonios y empezó a querer extender su reino. En la película nosotros nos damos cuenta cómo llega un mensajero hasta donde Leónidas y le dice que solamente tienen que ser vasallos de ellos. ¿Qué es un vasallo? Como un servidor, exacto. Un servidor que solamente paga impuestos. Y a eso estaban acostumbrados los judíos. Ellos estaban acostumbrados a ser estados vasallos de otras naciones, de otros imperios. Entonces manda a este mensajero y le dice que lo único que tienen que hacer es ser vasallos. Pero ellos estaban acostumbrados a ser personas libres. De hecho, ellos se entrenaban en la guerra para ser libres. Y ahí es donde Leónidas, porque si usted no lo sabía, Leónidas sí es un personaje real, ahí es cuando Leónidas se va no con 300, se fue con 7000. Pero cuando llegaron a las Termópilas, que las Termópilas es un lugar, se llama Termópilas porque es la traducción de aguas calientes en griego, era un pasito que tenía más o menos 20 metros de ancho y era el único camino de entrada hacia Esparta y hacia Grecia. Entonces ellos, muy sabios en la guerra, dijeron, los esperamos en este estrecho y cuando ellos pasen, pues aquí los atacamos y los matamos a todos. Sencillo, nosotros conocemos nuestro territorio. Cuando se dieron cuenta que la guerra fue dura, porque en la película nosotros vemos que hay un señor que es así todo deforme, todo chiquitico, los entrega, los traiciona. Bueno, realmente sí hubo alguien que los traicionó, no un deforme, pero sí hubo alguien que los traicionó porque le ofrecieron poder y les mostró cómo podían entrar por otro lugar diferente a las Termópilas. Entonces ellos se suben por esa montaña y empiezan a atacarlos en la retaguardia. Cuando Leónidas se da cuenta que está perdiendo la guerra, él despacha a toda la gente y se queda solo con 300, con los más valientes. Por eso la película se llama 300. Se queda solo con 300 y ahí le da una muy buena batalla realmente al ejército de Jerjes. De todas formas, ellos mueren y ellos avanzan. Sin embargo, como les alcanzaron a dar muy buena batalla, Jerjes se devuelve con la mayoría de su ejército y deja a Mardonio, a su general que se llamaba Mardonio, ¿sí? Lo deja para que él siga con la conquista. A esto se le conoce como las guerras médicas, ¿sí? Cuando ustedes escuchen sobre las guerras médicas ya saben de qué se está hablando. ¿Y las guerras médicas? ¿Cómo no? Eso, pero no era porque eran doctores. Eso, no se van a confundir, porque ya se los imaginan todos con bata blanca y entonces de pronto tirando inyecciones. Quizás se están tirando inyecciones y así se están matando inyecciones. Ok, no, las guerras médicas porque resulta que los persas habitaban en un sector que antiguamente se llamaba Media, ¿sí? Entonces a la gente de Media le decían médicos, no porque fueran doctores. Entonces por eso se llaman las guerras médicas. Entonces, bueno, ya sabemos que en el 480 a.C. fue esa pelea, esa batalla de las Termópilas entre Leónidas y el ejército de Jerjes I. Fue destruido el ejército de los 300 de Leónidas. Y como dice la película, hubo un solo sobreviviente que escapó para ir a contar lo que pasó. Que en la película sale el señor con el parchecito que él se devolvió. Sí, es cierto. Ok, Mardonio, que era general de Jerjes I, estuvo en la batalla de Platea. Eso fue en el 476 a.C. y ese fue el fin de las guerras médicas. ¿Qué sucedió? Que como había muy poco ejército, se había quedado Mardonio con un ejército muy pobre. Era muy poquita la gente porque Jerjes se había llevado a casi todo el mundo otra vez para Persia. Entonces él fue y se enfrentó ante los atenienses, ante los... Ay, ¿cómo eran los de Leónidas? Los espartanos. Los otros espartanos que quedaban, bueno, contra los otros griegos que habían quedado, él fue y peleó contra ellos, pero ellos estaban entrenados en la guerra. Entonces mataron a todo el ejército de Mardonio, lo mataron a él, y con eso se retira ya la guerra directamente. Las guerras médicas terminan, porque fue solamente la batalla de las Termópilas y la batalla de Platea, y ahí se acaban las guerras médicas, y hay una victoria para Grecia. Entonces es algo así como que Persia en ese momento entiende que no puede seguir avanzando, sino que más bien se detiene en ese lugar. Sin embargo, es importante saber esto porque yo creo que ustedes están pensando, ¿y a mí para qué me sirve saber las peleas? O sea, eso no es una clase de historia, yo no necesito saber eso. Enséñeme Biblia, hermano, ¿cierto? Pero resulta que ustedes se van a dar cuenta que ahí hay una gran disputa, ¿no? Entre los persas y los griegos. Y ahorita vamos a juntar estas dos cositas. El hijo de Filipo II de Macedonia. ¿Cuál fue la primera provincia griega que los persas atacaron? Macedonia. Y Filipo II era el rey de Macedonia. Era el papá de un joven llamado Alejandro Magno. En el 334 a.C., Alejandro Magno, que solo tenía 20 añitos, tras la muerte de su papá, pues él queda como rey y va y lucha contra Jerjes I y lo derrota. Derrotó todo el ejército de Persia en una batalla llamada, perdón, no contra Jerjes I, contra Darío III. Me devolví un poquito de tiempo. Contra Darío III en una batalla llamada la batalla de Gaugamela, allá en su propio territorio, en Persia. O sea, ya no esperaron a que los persas fueran y atacaran. No, ellos se armaron y dijeron, vamos a atacar, nos vamos a vengar. Es decir, que Jerjes despertó a esa bestia que estaba dormida en Grecia. Jerjes fue y atacó a alguien que no tenía que atacar. Y los griegos se unieron en cabeza de Alejandro Magno y dijeron, vamos a reunir un ejército de verdad de gente que pelee, de gente que sea guerrera, y vamos a ir a contraatacar a estos que vinieron y nos destruyeron hace un tiempo. Mientras todo esto pasaba, los judíos retornaron
estaban retornando a Judá, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya ellos habían salido de Babilonia, bueno, de Persia en ese momento, y ellos habían retornado nuevamente a sus tierras, a Jerusalén, habían reedificado el templo, los muros de la ciudad, sus casas y todo eso. Listo. Entonces, cuando ellos llegan, hay algo que es la enemistad entre judíos y samaritanos. ¿Qué pasó ahí? Entonces, usted me va a decir, por ejemplo, no sé si usted se acuerda de esa historia cuando dice que Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿por qué hablas conmigo si se supone que entre judíos y samaritanos no se hablan entre sí? Dice la Biblia, ¿cierto? Y uno dice, ¿y en qué momento pasó esto? Me la perdí. La Biblia no lo menciona. ¿Por qué se pelearon los judíos y los samaritanos? Empezando porque ¿quiénes son los samaritanos? Porque la Biblia no me menciona samaritanos en el Antiguo Testamento, ya aparecen en el Nuevo. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Ok, es muy simple. En el 722, otra vez, ¿quién? Tiglat-Pileser II se llevó cautivos a los babilonios. ¿Cómo, hermana? Tiglat-Pileser II. Sí, diga. Eso. Ok, se los llevó cautivos, se llevó mucha gente, otros se quedaron ahí mismo viviendo en Israel. Acuérdense que el reino se dividió en dos, en la parte sur estaba Judá, en la parte norte estaba Israel. Los judíos todavía estaban acá, mientras que los de Israel fueron atacados y se los llevaron. Se llevaron un poco de gente, otros se quedaron ahí, pero los que se quedaron ahí empezaron a mezclarse con gente de otros países. Y las personas tenían prohibido, bueno, los judíos tenían prohibido casarse con mujeres de otras naciones. ¿Por qué? Aparte de la idolatría, ¿no? Era la raza, exacto, por ser de raza pura. Entonces resulta que ellos empiezan a mezclarse, entonces los de aquí del sur ya dicen, estos de aquí arriba ya no son puros, ellos ya son una mezcla de muchos países, entonces no merecen ser como nosotros. Y si de algo estaban orgullosos los judíos, era de su raza. Ellos eran muy, muy orgullosos de su raza, así como son los gringos, por ejemplo. Usted ve que pasa cualquier cosa en Estados Unidos, por ejemplo, la primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ellos las ganaron precisamente porque, aunque no estaban metidos entre la guerra, porque los metieron después, ellos se unieron todos como país y dijeron solitos, vamos a pagar más impuestos para sostener esa guerra. Si Colombia se llega a meter entre una guerra, uno dice, no, pues vamos a apoyar a los de la guerra para ver si acaban con este presidente, porque sí. En cambio, ellos dijeron, no, nos vamos a unir, vamos a pagar más impuestos sin que me los pidan. Yo quiero pagar más impuestos para apoyar la guerra porque mi país tiene que salir adelante. Y eso hace grande a Estados Unidos, la unión de su gente, su identidad, que ellos aman su nación. Si usted puede escupir una bandera de Colombia, seguramente lo haría. Pero para ellos eso es impensable. Que maltraten la bandera de los Estados Unidos es impensable. Y eso era lo que sentían los judíos. Decían, mi nación es mi nación, yo tengo que ser puro, porque nosotros somos los hijos del Dios viviente. Pero resulta que como que ellos estaban mezclados, entonces ellos los hicieron a un lado. ¿Se acuerdan que cuando se dividió el reino, el templo en dónde estaba? El templo que edificó Salomón. En Jerusalén, en el sur, claro. Entonces los del norte ya no podían adorar en el templo y era obligatorio adorar en el templo. Entonces, ¿qué hizo Roboam, el rey del norte? Creó dos. Uno en Dan y el otro creo que fue en Berseba, no estoy seguro, el otro no me acuerdo, pero hubo dos y a los dos les puso un becerro de oro a cada uno, ¿se acuerdan? Les puso un becerro de oro a cada uno diciendo que ese era Jehová. Entonces desde ahí ya empezó a haber algo que está escrito allá que se llama sincretismo. ¿Y eso con qué se come? Bueno, el sincretismo es la mezcla de las religiones. Sin ánimo de ofender a nadie, porque sé que hay en YouTube mucha gente conectada, el catolicismo es sincretismo. ¿Por qué? Porque si usted mira, por ejemplo, nosotros como católicos celebramos muchísimas tradiciones. Hoy en día nosotros celebramos muchas tradiciones. El cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Halloween, la Navidad y todas esas cosas hacen parte de un sincretismo. Todo eso fue traído de religiones paganas y nos los metieron dentro de la religión católica. Entonces para nosotros es normal ver el Halloween, es normal ver la Navidad, es normal celebrar el Día de la Madre, el cumpleaños, el Día del Padre, porque nos han enseñado de esa manera que está bien. Ahora yo no estoy satanizando ninguna de esas fiestas, ni mucho menos, tampoco se trata de eso, estamos hablando de historia, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Ahora, estaba leyendo yo hoy o ayer, no me acuerdo, que Colombia es uno de los países con más festivos en el mundo. Y para el próximo año ya no van a haber 16 como este año, sino que van a haber 20. Entonces antes van a haber más festivos. Y cuando uno entra y mira cada festivo, es el día de santo, yo no sé qué, de santa, yo no sé qué, el día de la Virgen, de yo no sé qué. Entonces uno dice, todos esos festivos son prácticamente que días religiosos, excepto el 20 de julio y el 7 de agosto, que son fiestas nacionales. Pero casi que todos son fiestas religiosas, empezando por el 25 de diciembre. Vamos a celebrar la Navidad. Y uno ni siquiera entiende qué es la Navidad, qué es lo que se está celebrando. Están celebrando el nacimiento de Jesús, que ni siquiera se sabe cuándo fue. Pero ellos lo celebran ese día y nos dan un día festivo. Eso se llama sincretismo, porque nos están metiendo fiestas paganas dentro o religiones paganas dentro de la religión cristiana o culturalmente en el país, exacto. Exacto. Entonces, eso se llama sincretismo. Y eso estaban haciendo los samaritanos, porque como se estaban casando con personas de otras naciones, ellos ya estaban mezclando el judaísmo con cualquier otra cosa. Entonces, por eso los judíos se enemistan con los samaritanos y dicen, no, ustedes son una cosa y nosotros somos otra. Ustedes ya no son un pueblo puro. Eso estaba sucediendo durante todo esto. ¿Sí ven cómo era necesario ver el periodo intertestamentario? Porque ¿cómo nos íbamos a imaginar nosotros que los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí si no conocemos esta enemistad de ellos? Ujú. Eso es muy importante. La hermana Sandra está diciendo algo muy importante y es que no se les llamaba judíos en el Antiguo Testamento, sino que se les empieza a llamar después de la división del reino y en el Nuevo Testamento, ya porque pertenecían a la provincia de Judea,
que creo que va a ser hasta la próxima clase, pero ahí nos vamos adelantando un poquito. Y el tema es que ya hay una división muy marcada. O sea, claro, nosotros vemos cómo Jesús va a hablar con la mujer samaritana y entonces unos son judíos y otros son samaritanos, pero Jesús vivía en Galilea. ¿De dónde salió Galilea? Después nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son necesarias porque cuando llega el Nuevo Testamento, o sea, usted termina en Malaquías y todo está normal, o sea, solamente existe Judá y Samaria, y cuando llega Jesús está Judá, Samaria, Galilea, Cisjordania, no, Transjordania, perdón, y Perea. Son cinco provincias en las que es dividido Palestina. Entonces uno dice, ¿de dónde sale todo eso? Bueno, ahí nos vamos a ir dando cuenta. Ok, entonces, Alejandro Magno, para que sigamos, Alejandro Magno empieza su conquista, ¿no? Él está en Babilonia, bueno, en Persia, él fue y destruyó Persia y está en Babilonia, que la ciudad todavía se llamaba Babilonia. De hecho, él habitaba en el templo de Nabucodonosor, que todavía existía para la época, donde estaban los jardines colgantes. Entonces él fue al templo, ¿sí? Estuvo allí, en el templo, no, en la mansión, en la casa real de Nabucodonosor, y de allí se dirige hacia Egipto. Espera a ver si yo tengo un mapa por aquí. Ok, bueno, ahorita nos adelantamos un poquito, pero quiero que ustedes vean el mapa. Babilonia está aquí, en este sector. Pues les queda más fácil acá, ¿cierto? Ok, no, entonces yo lo quiero hacer, no mentiras, acá. Ok, Babilonia está aquí, ¿cierto? Entonces aquí es donde está Alejandro Magno. Él quiere venir a Egipto, pero pues para nosotros uno dice, ah, bueno, pues entonces haría esto. Toma un avión y ya, listo. Pero resulta que en esa época pues no habían aviones y tampoco habían carreteras, solo habían caminos y mucho desierto. Toda esta parte es un desierto grandísimo. Todo esto es un desierto grandísimo. Entonces, el único camino era pasar a Jerusalén y atravesar por aquí para llegar a Egipto. Era un camino obligado. ¿Por qué siempre este territorio estuvo en disputa con todos los imperios que hubo? Porque este territorio es un paso obligado hasta Egipto. Y Egipto es un país muy, pero muy importante en el mundo antiguo. ¿Sí? Entonces, era el paso obligatorio. Digamos como que, vamos a decir que es Cúcuta, por ejemplo. Un venezolano no puede pasar a Colombia si no es por Cúcuta. Pues a pie, ¿no? Porque, hermano, en avión yo pues sí, yo sé. Pero a pie tiene que pasar por Cúcuta, sí o sí. Se va a decir, no, hermano, porque por el Meta también es bueno, sí, pero el puente internacional está en Cúcuta. Si no, vamos a poner a pelear por las cosas. Pero es algo así más o menos, sí, como que el paso obligatorio es ese. Entonces Alejandro Magno va pasando por ahí y se encuentra con que, hay, oiga, aquí hay una nación. Vea pues, que se iba a imaginar que esto por aquí. Entonces vamos a echarle mano a esta gente también, ¿cierto? Pero resulta que ellos son más inteligentes. Y ellos tienen un escrito en Daniel capítulo 11, versículos 2 al 3, donde está diciendo que el rey de Grecia va a derrotar a los persas y que será entregado todo el mundo en sus manos. Es una profecía, como de 300 años antes. Entonces rapidito salen y le muestran el rollo. Ay, mire, don Alejandro, es que el profeta Daniel a nosotros nos dijo que usted un día iba a gobernar todo esto. Ya, se lo echaron al bolsillo. Entonces él dijo, ok, importante. Entonces, no le voy a hacer nada a esta gente. Absolutamente nada, no les voy a hacer nada. Van a ser para mí un estado vasallo. Él aceptó, los dejó en paz y les quitó los impuestos, ni siquiera pagaron impuestos. Claro, fue por eso, porque como le dicen eso, entonces él dice, ok, me caen bien. Ah, mire, su Dios está a favor mío, chévere. Exacto, entonces los voy a perdonar, no les voy a cobrar impuestos, los voy a dejar tranquilos. Lo único que sí es que van a tener que empezar a hablar griego. Porque pues, hombre, es el imperio, todo el mundo tiene que hablar griego, ¿no? O sea, es como usted dice para Estados Unidos y tú dices, no, yo me voy para Miami para no aprender inglés. ¿Cierto? Y seguramente mucha gente en Miami no aprende inglés, pero pues cuando se mueven un poquito para el norte, allá ya quedan perdidos porque pues allá sí no se habla español. Entonces, el griego se convierte en la lengua oficial. Y es bueno que tengamos en cuenta lo siguiente, y es que ellos son hebreos. Entonces, ¿qué hablan ellos? Pues si soy hebreo, hablo hebreo, ¿cierto? Ok, pero resulta que a ellos se los llevaron en el exilio a Babilonia y allá hablaban arameo. Entonces, cuando ellos vuelven del exilio, ¿ahora qué están hablando? Arameo, ya no hablan hebreo. De hecho, yo no tengo nada de hebreo aquí ahorita para mostrarles, pero ustedes ya saben cómo es el hebreo, ¿cierto? Son unas cositas con punticos y todas esas cosas, y resulta que el hebreo se escribe sin vocales. O sea, si usted va a escribir Coca-Cola en hebreo, usted solamente pone CCCL, porque lo pone sin vocales, ¿sí? Las vocales las tenemos nosotros para saber cómo se pronuncia, porque nosotros no somos hebreos. Obviamente cuando ellos lo ven, ellos, Coca-Cola, ya, ¿sí? Es como si yo le pongo a usted la palabra computador y le quito las vocales, solamente le pongo CMPTDR. Usted inmediatamente va a decir, le faltan las vocales, aquí solo puede decir computador o computadora, ¿sí? Porque no hay otra manera, o sea, no puedo formar otra palabra con eso. Pero eso solo lo entiende uno porque uno entiende esa lengua, ¿sí? Porque uno entiende el español. Pero si usted le pone eso a un gringo, por ejemplo, solo es, ¿qué dice ahí? No va a entender porque ni siquiera tiene vocales, ¿ok? Entonces resulta que ellos tuvieron que reaprender el hebreo porque acuérdense que estuvieron 70 años en el exilio donde solamente les hablaban en arameo. Y aunque el arameo es una lengua prima del hebreo, de todas formas cambian algunas cosas. Y ya les había puesto algunos ejemplos, pero se los voy a recordar. Jesús, cuando sanó a la hija de Jairo, le dijo, niña, a ti te digo, talita kumi. Muy bien. Y resulta que kumi en arameo es levántate. Y en hebreo se dice kum. La diferencia fue una i al final. Muy parecido. Jesús, cuando estaba crucificado y le dijo a Dios que lo había abandonado, le dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿cierto? Eloí es Dios mío en arameo, pero en hebreo es Elí.
¿Sí ve que no es mucha la diferencia? O sea, la diferencia es mínima, realmente. Es como si usted habla español, usted puede entender el portugués. Realmente, si usted se pone a hacer Duolingo en portugués, usted va a entender el 90% de las cosas que le salen, porque es muy similar. Yo falo. ¿Qué creen que es yo falo? Yo hablo. Es que es muy similar, es muy parecido. ¿Sí? Hay cosas que sí cambian, obviamente, igual en el hebreo y en el arameo. Pero ellos aprendieron esa lengua ya. Cuando volvieron del exilio, empezaron a ver las letras hebreas, que se parecen un poco, pero las hebreas son más cuadradas, mientras que las arameas son un poco más cursivas. Ellos decían, bueno, ¿y esto cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos? De ahí salen los masoretas, eso es para otra clase, y los masoretas le ponen todos esos punticos para decir, mire, esto es una A, esto es una E, esto es una I, esto es una O, esto es una U, y ahí les boto un datico. En hebreo hay 15 vocales, no solo 5. Entonces, ellos les pusieron esas vocales para más o menos saber cómo se pronuncia y de esa manera poder interpretar las escrituras, porque todo estaba escrito en hebreo, pero ellos ahora hablaban arameo, ya no se acordaban del hebreo. Ok, se acaba eso, y entonces ahorita llega Alejandro Magno y les dice, ah, no, ahora van a hablar griego. O sea que estas pobres personas tenían que utilizar 3 idiomas ya, porque tenían que utilizar el hebreo de manera religiosa, ¿cierto? Eso es como si usted la Biblia la tuviera escrita en latín, y solo en latín, como antes de la Reforma, ¿cierto? Y usted dice, bueno, me tocó aprender latín si quiero leer la Biblia. Ah, pero yo hablo español, porque en Colombia se habla español. Pero resulta que nos gobierna Estados Unidos, digamos. Entonces, cada vez que yo veo un gringo, tengo que hablarle en inglés, ¿sí? Eso era lo que pasaba. Ellos con sus amigos hablaban en arameo, cuando veían a alguien importante le tenían que hablar en griego, y cuando iban a la sinagoga hablaban en hebreo. Ahora tenían que hablar 3 idiomas. Eso en la sinagoga lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, Alejandro Magno muere envenenado y el imperio es dividido en 4 partes. Él murió envenenado y estaba ya en el coso este de Nabucodonosor, ahí donde estaban los jardines colgantes. ¿En el qué? En Babilonia, en el palacio. Eso. Él murió allá envenenado. No se sabe quién lo mató, solamente se sabe que murió envenenado. Él había construido una ciudad. Mire que él era el emperador y también era el faraón al mismo tiempo, porque él ya había conquistado Egipto, entonces era faraón. De hecho, hay una ciudad en Egipto que se llama Alejandría, donde estuvo la biblioteca más grande de la antigüedad, la biblioteca de Alejandría, que fue una ciudad que fue fundada por Alejandro, por eso se llamaba Alejandría, o la ciudad de Alejandro. Entonces él estaba allá en el palacio de Nabucodonosor y allá fue envenenado. Resulta que como el imperio era pero tan grande, que mire, esto es parte de Asia, es que tal vez les hago harto articulista. Esto es parte de Asia, esto es Asia Menor, esto ya es Europa y esto es África. Miren cómo era de grande ese imperio. Era todo esto. Miren, sigan la lucecita. Era todo esto. Todo esto. Era el imperio de Alejandro Magno. El imperio helénico. Entonces resulta que sus 4 principales generales, los más duros de todos, los más de los máses, los generales de 4 soles que tenía él, se dividieron entonces el imperio y dijeron, bueno, cada uno va a coger un pedacito, porque Alejandro Magno no dejó un heredero, porque murió a los 33 años. Murió súper jovencito. Era un niño. Yo digo que era un niño porque ya estoy más viejo que eso. Pero era un niño, era un bebé recién nacido, eso era una cosita chiquita, ¿sí? Y entonces, como no tenía hijos, ni dejó familia, ni dejó heredero, ni dejó nada, entonces sus generales dividieron el imperio en 4 pedazos y dijeron, bueno, cada quien va a coger un pedazo. Había uno que se llamaba Casandro, otro se llamaba Ptolomeo, otro se llamaba Lisímaco y otro se llamaba Seleuco. Estos últimos 2 nombres de aquí abajo son muy importantes para lo que vamos a estar desarrollando. Mire, Casandro agarró el pedazo de Grecia, donde estaba Creta, Chipre, bueno, todo lo que era Grecia. Lisímaco agarró las partes que son, que rodean el Mar Negro. Seleuco, de Seleuco vamos a hablar mucho. Seleuco cogió esta parte de Babilonia, de Mesopotamia, Asia Menor, todo esto. Y Ptolomeo agarró Egipto. Era pues como el más fructífero, ¿no? Aunque era pequeño, la ribera del Nilo, el delta del Nilo era sinónimo de plata, de cosechas, de dinero, de transporte. Tener el Nilo era tener dinero. Entonces Ptolomeo cogió esa parte. Desde el 323, en la muerte de Alejandro Magno, hasta el 198, los Ptolomeos controlaron Palestina a través de una trampa que hizo Ptolomeo. ¿Qué hizo Ptolomeo? Él se averiguó que Palestina es toda esta parte, ¿no? Todo esto es Palestina. ¿Señor? Sí, todavía está Palestina. Entonces resulta que toda esa parte, él se averiguó y dijo, bueno, ellos creen en un Dios y le guardan el sábado. Entonces toca caerles un sábado, porque no están haciendo nada y no pueden hacer nada, porque ellos no sabían qué tan fuerte era el pueblo. Aparte tienen mucha historia, dice, ese Dios siempre ha destronado reyes y destronado emperadores. A esos toca es agarrarlos cuando no pueden hacer nada. ¿Se acuerdan de lo que hizo Leví cuando violaron a su hermana? Leví y Judá, no, sí, Leví y Judá creo que fue. Que hicieron circuncidar al rey y a su pueblo para que pudieran hacer parte del pueblo y para vengarse de la violación de su hermana. Dice que en la circuncisión el tercer día es el más doloroso, que el hombre no se puede ni mover. Entonces ellos esperaron y al tercer día fueron y los mataron a todos porque ni se podían mover, solo por vengarse. Mire la devolución. Los cogieron un sábado cuando no podían hacer nada. Sin embargo, él no llegó a pelear, él solamente llegó y llevó ofrendas y se hizo el que estaba adorando a Dios. Y cuando vio que tenían la guardia baja, les echó mano y venga, amigo, y se los llevó esclavizados para Egipto. Otra vez, esclavos en Egipto. Pero no los llevó a todos. Seguramente se llevó a los más fuertes, a los más grandes. A mí no me hubieran llevado, seguramente. A mí antes me hubieran desechado. ¿Se vieron la Guerra Mundial Z? Sí, que el tipo está así como enfermo y pasan los zombies por un lado y no le hacen nada. Eso, a mí me hubiera pasado eso. El zombie hubiera dicho, no, qué asco. Este no tiene cerebro y hubiera seguido por otro lado. Sí, este no tiene nada. Le hace algo así.
en la cabeza y siguen derecho. Ok, entonces, Ptolomeo se los llevó, pero mire que ellos se portaron tan bien con él allá que se volvieron amigos. Y entonces él dijo, oiga, no, venga, los judíos son chéveres, son bacanos, les voy a perdonar, entonces ahora ya no les voy a cobrar impuestos, les voy a dar libertad y a todo el que se quiera venir para acá, mejor dicho, aquí les voy a dar vida como de macedonios. Y los judíos empezaron a irse para allá. Ah, pero los samaritanos dijeron, ah, sí, entonces nosotros también nos queremos ir. Pero los judíos dijeron, no, ellos no adoran a mi Dios, ellos adoran a otros dioses, ellos no son puros. Y entonces la enemistad siguió creciendo. En el 280, Ptolomeo Filadelfo IV solicitó la traducción de los escritos de las leyes de la Torá, del hebreo al griego. Porque resulta que es un tratado de leyes. Entonces ellos dicen, oiga, esto está muy interesante, tiene unas leyes muy interesantes que nosotros podríamos acuñar a nuestro imperio. Entonces hágame un favor y tradúzcame esos escritos de los judíos. Tradúzcame eso del hebreo al griego. Y cogieron 72 escribas. Aquí nacen los escribas. ¿Sabía usted cuando Jesús dice los escribas y los fariseos? ¿Sí? ¿De qué hacían los escribas? Pues escribir. Eso eran como secretarias de la época. Exacto. Pero ellos se dedicaban no solamente, sí, no era como que uno llegara y le dijera, venga, chino, escríbame ahí tal cosa. No, era que ellos traducían las escrituras. Ahora, entonces, cogieron 72 escribas y allí nace el puesto. Mire cómo vamos conectándonos con el Nuevo Testamento, todo lo que está pasando. Entonces, aquí nace el puesto de escribas y cogen 72 escribas y les dicen, miren, su trabajo de aquí en adelante es traducirme todo el Antiguo Testamento, bueno, que no se llamaba Antiguo Testamento, todos los escritos, la ley y los profetas, los llamaban ellos, los Nevidim, los Ketubim y la Torá. Era como los llamaban ellos. Torá, ley en hebreo, Neviim, profetas en hebreo, Ketubim, escritos en hebreo. Ok, tradúzcame todo eso al griego. Y ahí nace, ¿qué nace? La Septuaginta. La Septuaginta, que quiere decir la traducción de los 70. Pero no porque fueran del año 70 o de 1970, no, sino porque fueron los 70 escribas los que la tradujeron, fueron 72 exactamente. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Pues resulta que cada uno, ellos tenían como cubículos, haga de cuenta que fue el primer call center que se montó, ¿cierto? Tenían como cubículos y ellos, estos escribas llegaban con sus túnicas y se desvestían y se ponían solamente como un velito, como una túnica encima, porque ellos no podían tener traducciones, libros ni nada. Ellos tenían su mesa y ahí tenían plumas y tinta y cogían una porción, ¿sí? Entonces no es como que ellos, por ejemplo, lo que más hacían era el Shema, ¿sí? Shema, Yisrael, Eloheinu Echad, ¿sí? Ellos se lo sabían de memoria porque ellos lo recitaban todo. Pero él no podía coger y decir, que este me lo sé. Shema, Yisrael, Eloheinu Echad. No, ellos no podían hacerlo de memoria. Ellos tenían que llegar y decir, ok, Shin, Shin, Mem, Mem, Ajin, Ajin. O sea, así se supiera, no podían escribir Shema. Es que yo ya sé que dice Shema. No, es que tenían que ir letra por letra, letra por letra. Y cuando llegaban al nombre de Dios, el tetragramatón, ellos destruían la pluma con la que estaban escribiendo, escribían el nombre sagrado de Dios y destruían esa pluma y seguían con la otra pluma escribiendo el resto. Ellos tenían un ritual supremamente estricto. Y ellos eran 72. ¿Y qué sucedía? Que hoy vamos a transcribir el libro de Génesis, el capítulo 1 del Génesis, ¿sí? Bereshit, ¿cómo se dice? Se me olvidó. En el principio creó Dios, Bereshit. Se me olvidó. Bueno, ahí te me acuerdo. Ok, entonces ellos estaban escribiendo y digamos, vamos a escribir la primera parte. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A usted qué le salió, Miguel? No, Dios creó en el principio los cielos y la tierra. No, esa está mal porque a todos nos salió en el principio creó Dios y no Dios creó en el principio. Entonces esta se desecha y las otras sí salen porque tenían que salir exactas. No podía haber ninguna diferencia entre ellas, ¿sí? Así como cuando uno sale de hacer el examen y uno le pregunta a los compañeros, ¿qué puso usted en la 5? No, yo puse verdadero. Y le dice, no, yo puse falso. Entonces, no, yo puse a la derecha. No, esa no estaba. Solo era verdadero y falso. ¿Sí? Ok, eso era lo que hacían ellos. Tenían que confirmar después que todo lo que habían escrito de verdad fuera correcto. Si era correcto, entonces pasaban y lo adjuntaban al documento mayor. Por eso la traducción más veraz de nuestra Biblia se hace desde la Septuaginta, no desde otros escritos. Después, cuando estemos viendo la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que tenemos muchas versiones, incluyendo la Reina Valera 1960. Ahí me perdonan por dañarles la ilusión con la Reina Valera 1960, pero es una traducción no muy confiable. Y la traducción más confiable la tiene la Biblia Dios habla hoy, que es la Biblia católica. Entonces, ahí vamos a seguir hablando de esas cosillas. Entonces, eso fue lo que sucedió y se creó la Septuaginta. Nace el grupo de los escribas, que ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Estoy como repitiendo cosas. La tradición y devoción de los escribas al escribir la ley que les estaba contando era hacer las cosas a la perfección. O sea, lo tenían que hacer de verdad como con un ritual. Ellos tenían un ritual para hacer esas cosas. Y aparece algo muy maluco. En el 198 a.C. aparece un hombre llamado Antíoco Epífanes. Y Palestina fue dividida en 5 provincias. Yo creo que ya con este tema nos vamos a quedar. Y seguimos la otra semana como para dejarlo puesto hasta ahí. Aparece Antíoco Epífanes. Esta persona era mala, pero mala, mala, mala. Entonces él llega y divide, él llega y conquista. Él se apodera entonces en ese momento él era Seleucida, ¿no? Esperen. Por eso les dije que tuviéramos en cuenta esto. Él era Seleucida, del Imperio Seleuco.
se llamaba el Imperio Seleucida. Entonces, recuerdan que eran Ptolomeos los que tenían esa parte de Palestina, entonces ahora los seleucidas pelearon contra los Ptolomeos y se apoderaron de esta parte. Se fueron para Egipto, el mismo Antíoco Epífanes se fue para Egipto y llegó a apoderarse de Egipto porque ese era su función, o ese era lo que él quería hacer, apoderarse de Egipto. Pero como no lo logró, entonces se devolvió y pues en el camino a devolverse, pues tenía que pasar por acá otra vez. Entonces vio a los judíos y dijo, venga, me desquito con estos. La rabia que tengo la voy a desquitar con estos. Y llegó y los acabó. Luchó contra ellos, mató un poco, esclavizó otro poco, y ni siquiera fue que los esclavizó él, sino que los vendió como esclavos. Y se apoderó entonces de la nación y dijo, ok, ahora voy a hacer 5 provincias. Ahora sí, 5 provincias. ¿Cuáles? La provincia de Perea, la provincia de Traconítide, que también es Transjordania, Galilea, Samaria y Judea. Por eso cuando viene Jesús, acuérdense que antes no estaba esto, sino que esto era, bueno, Judá y todo esto era Israel, ¿sí? Pero antes de que se dividiera el reino, todo esto era Israel, ¿cierto? El reino se divide después con el hijo de Salomón, con Roboam y con Jeroboam, que era el general, y se parte aquí. Esto es Israel y esto es Judá, perdón. Después, se forma Samaria, después de que se destruye, después de que viene, ¿quién? Tiglat-Pileser II, y destruye a los israelitas, se forma Samaria, y ahora entonces llega Antíoco Epífanes IV, y los seleucidas, exacto, y los distribuye, y dice, mira, ahora ya van a tener 5 provincias, porque en cada provincia yo necesito poner un rey que me dé, ¿cómo se dice? Sí, el tributo de impuesto que me dé, no, pero que me dé como la información, sí, algo así, que me dé, ahí póngale la palabra que quiera. Es un reporte, que me dé reporte de cada una de las provincias, porque manejar todo ese pedazo de tierra va a ser muy difícil. Entonces, voy a dividirlo y que cada quien me dé un reporte o me dé cuentas de lo que hace con su pedacito. Por eso, cuando nosotros vemos que dice que los papás de Jesús vivían en Galilea, ¿se acuerdan? En Nazaret, por eso se llama Jesús de Nazaret, le dicen Jesús de Nazaret, pero resulta que José era de Belén. Y la profecía decía que el Mesías iba a nacer en la más pequeñita de Judá, en el pueblo más pequeñito de Judá, que era Belén. Entonces, él tenía que nacer en Belén. Como hacen el censo, cada quien se tiene que mover de donde esté a la ciudad de donde es originario. Entonces, ellos atraviesan todo esto hasta acá. Entonces, cogieron el Transmilenio y se fueron hasta Belén, ¿cierto? En medio del camino, cuando ellos iban para allá, fue cuando nació Jesús. Jesús nace en Belén, en un pesebre, pero es criado en Nazaret, por eso le dicen Jesús de Nazaret. Entonces, ahí ya nos damos cuenta de dónde salió Galilea, porque le decían el Galileo, si antes eso en el Antiguo Testamento no existía. Eso pasa en esos 400 años de silencio, en esa página en blanco que nadie nos quiere contar. Eso pasa ahí. Ok, entonces, los divide en 5 provincias, y mire que Daniel, capítulo 11, versículo 31, profetiza sobre eso. Bueno, porque Antíoco Epífanes llegó y empezó a prohibir el culto a Dios. Él les empezó a prohibir el culto a Dios, les dijo, mire, de aquí para adelante ya no más sábado, ya no más sacrificios, no más templo, no más cosas con su Dios, de ahora en adelante ustedes se van a unir al Olimpo griego. Entonces ya es Zeus, ya es Atena, ya es Eolos, ya es Ares, ya ningún Jehová. Y tanto así que él llega al templo y hace que sacrifiquen un cerdo en el altar. Y sabemos que para los judíos el cerdo era un animal inmundo, impuro. Entonces, claro, eso es una inmundicia. Aparte hizo una fiesta, fornicó con prostitutas dentro del templo. Y en el lugar santísimo, que era el lugar donde el sumo sacerdote tenía que entrar con campanitas, amarrado con un lazo, porque si no estaba bien delante de la presencia de Dios, él moría en ese lugar, él hizo una estatua de Zeus. No, de Zeus no, perdón, espérenme, por aquí lo apunté. No lo encuentro. De Júpiter. Hizo una estatua de Júpiter, que es un dios griego. En el lugar santísimo. Entonces Daniel, capítulo 11, versículo 31, dice que esa es la abominación desoladora que él profetiza en el capítulo 11, de todas las cochinadas que iban a hacer. Y quería leerles esto antes de que terminemos esta clase hoy, porque el primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos 10 al 63, nos dice qué fue lo que sucedió en ese momento. No vamos a leer los 53 versículos. Yo sé que usted se está preguntando, ¿primer libro de Macabeos? Mi Biblia no lo tiene. ¿Me robaron? Claro, no la tiene, porque solamente aparece en las Biblias católicas. Ahora, si usted me va a preguntar, ¿el libro es canónico? No, no es canónico. ¿Sí? El libro es un libro apócrifo. ¿Qué quiere decir apócrifo? Quiere decir que es de dudosa precedencia. No lo reconocemos como un libro inspirado por Dios, pero sí lo reconocemos como un libro histórico porque ellos fueron los que vivieron en esa época y nos cuentan qué sucedió en ese momento. Por eso, aunque nuestra Biblia no lo tiene, es bueno que usted lo lea. Es bueno que usted lo busque en internet y lo lea, o coja una Biblia católica y lo lea, porque le va a dar mucha información de lo que pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice esos 5 versículos que vamos a leer. Dice versículo 45 al versículo 50. Y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado
a muerte. Eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes con el pueblo. Les digo, todo aquel que no haga lo que yo le digo, que está en contra de la ley de su Dios, yo lo voy a matar. Entonces mucha gente se empezó a desviar del camino. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos quedamos ahí hasta la próxima semana. Quedamos ahí con un continuará. Espero que les esté pareciendo un poquito agradable la historia, porque realmente es muy, muy buena.